Aproximadamente a las 16:30 horas, el presidente Alejandro Giammattei participó en la Asamblea General de la ONU, donde al principio de su discurso abordó el tema de la pandemia del COVID-19 y remarcó el coronavirus aún no ha finalizado, pero que pese a ello, Guatemala ha tenido un crecimiento económico superior a la región, con un Producto Interno Bruto del 8%. Con la misma voluntad que asumimos los retos que nos presentó la pandemia del COVID-19 hace ya más de 2 años, con ese mismo ímpetu hemos trabajado para sobreponernos de sus efectos y de las consecuencias de otros eventos mundiales que han evidenciado cuán interdependientes somos los seres humanos. La amenaza del COVID-19 se mantiene, pero no con las dimensiones de la etapa crítica de la pandemia, cuando muchos países enfrentamos serios problemas al carecer de un acceso equitativo al mercado mundial de las vacunas. Decenas de miles de vidas pudieron haberse salvado. Sin embargo, en muchos casos el acaparamiento de estas fue una realidad. El COVID-19 nos demostró que hay situaciones y amenazas que no reconocen fronteras ni categorías, que todos los estados del mundo somos vulnerables y que no estamos preparados para enfrentarlo global, pero sobre todo solidariamente. Sin embargo, es oportuno recalcar que se puede salir avante si nos unimos. Encontrar un balance entre la salud de las personas y de la economía en medio de la pandemia, procurando siempre el bien común, ha sido uno de los grandes retos que hemos asumido. Irlo superando nos ha permitido obtener muy buenos resultados. El mandatario guatemalteco también destacó que el país es afectado por los cambios climáticos y resaltó las concesiones forestales que permiten la protección de los bosques. Además, dijo que uno de los factores de la migración irregular en Guatemala es el cambio climático. También nos enfrentamos a la constante amenaza de los efectos del cambio climático que cada año hacen más evidentes y peligrosos y extensos, según las cifras de la CEPAL. Estos han superado los daños en mi país desde 1998 por más de 6.000 millones de dólares. Al igual que el año pasado, Guatemala y el resto de Centroamérica y el Caribe queremos llamar la atención sobre los estragos causados por el cambio climático en nuestra región. Seguimos recuperándonos de los daños provocados por los desastres naturales de este año y de años anteriores, sin que el mundo industrializado, que es el auténtico responsable de esta catástrofe, responda con soluciones a lo que ellos han ocasionado. En Guatemala hemos realizado esfuerzos para rehabilitar los servicios básicos, reconstruir la infraestructura pública y recuperar la producción agropecuaria. Hemos atendido a comunidades completas. Giammattei volvió a reiterar que continúa con el combate al narcotráfico y señaló que los países consumidores son los que más lavan dinero y que si no se atacan las estructuras, se afectan a países como Guatemala. Apeló a la soberanía de cada estado y que no se debe intervenir en asuntos internos, pero dijo que no siempre es así. Con la lucha frontal contra el narcotráfico y hago un llamado a los países consumidores, quienes a su vez son los que más lavan el dinero, tal y como lo dije en mi discurso el año pasado, mientras no se debiliten las estructuras financieras de las organizaciones dedicadas a este crimen, producto del consumo de las drogas, seguirá siendo una amenaza al futuro de países como los nuestros. Señor presidente, la soberanía de los estados es fundamental en las relaciones bilaterales y multilaterales. No importa lo grandes o pequeños que sean los países, las relaciones deben estar basadas en el trato respetuoso y recordemos que ningún país, organización o entidad multilateral puede ni debe intervenir en los asuntos internos de otros países, pero no siempre es así. También se refirió a su viaje a Ucrania, donde rechazó la invasión de Rusia e hizo un llamado para poder detener la guerra entre ambos países y entre China y China-Taiwán. Una vez más, somos testigos de escenarios del uso de la fuerza y la violencia de un Estado contra el otro, confrontaciones ideológicas, nacionalistas, imposición de visiones autoritarias con evidente rechazo a la democracia como sistema, violaciones masivas a los derechos humanos. En este sentido, Guatemala insiste en el tema y se suma al clamor mundial para el cese a la guerra en Ucrania y a las amenazas contra la soberanía de Taiwán e Israel. No podemos permitir que continúe el conflicto en Ucrania. Yo fui a Ucrania y me consta, ese conflicto debe parar ya. No debemos permitir que esta situación se repita en ningún país.
Como presidente de Guatemala, he sido el único gobernante que ha visitado Ucrania en este conflicto. Vi los horrores de la guerra y me solidarizo y manifiesto abiertamente en contra de la guerra, ahí o en cualquier parte del mundo. Por último, el presidente Alejandro Yamatei indicó que se debe apostar por la paz y que se debe preocupar por las verdaderas batallas, como combatir el hambre, y con esas acciones se hará un mejor mundo para vivir.